Vamos. Y ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Para los que no muteé, ya me parecía que algo faltaba. Vamos de nuevo, amenacé pero no muteé. Ahí estamos. Para los que no me conocen, les cuento que mi nombre es Carolina Testa. Llevo adelante esta iniciativa que se llama Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se quiera apropiar del nombre. Y es una iniciativa que tiene por objeto difundir las artes y la literatura latinoamericana acá en Canadá, y promover este intercambio cultural entre los países de Latinoamérica a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas, gratis, son todas gratuitas, donde todos y todas son súper bienvenidos. Y nuestra idea, si nos dejan, es golpearles la puertita e inspirarlos a nuevas miradas, nuevas lecturas, nuevos cines y nuevos artistas. Es un espacio, como siempre decimos, para poner un poquitito de pausa en Netflix, un ratito, no es para tanto. Sé que ahora viene mucha nueva temporada de muchas cosas, pero ahora vamos a poner una pausita y nos vamos a dedicar a las letras que tanto nos acompañan y nos han acompañado en toda esta pandemia que nunca sabemos cuándo se terminan. Así que son todas y todos súper bienvenidos. Como muchas veces les contamos, Inspiradas es una gran maraña de generosidades. Y no podría ser posible esto sin la suma de muchas generosidades, entre ellas muchas organizaciones, el Toronto Art Council que nos acompaña siempre, el Consulado General de Uruguay en Toronto, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana y muchos otros. Y también hay 3 amigos en particular que nos ayudan a difundir con muchísimo cariño nuestras actividades, que son los chicos de Casta Latina en Montreal, Diálogos Online, otro uruguayo que siempre nos ha apoyado, y Correo Canadiense. Así que gracias de todo corazón a todos. Y hoy nos acompaña Daniel Cadenazzi, que es el cónsul general de Uruguay en Toronto. Gracias, Daniel, por acompañarnos, y te dejamos el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches para los que ya anocheció de repente. Gracias, Carolina, por esta introducción. Para mí, bueno, en nombre del Consulado General de Uruguay en Toronto, es un honor participar de otro año de esta iniciativa cultural junto a Inspirados. Si no me equivoco, ya es nuestro tercer año haciendo actividades. Tercer ciclo de uruguayos. Es verdad, tercer ciclo con literatura uruguaya, y año a año, digamos, como el público se renueva, también un poco comentar que, bueno, parte del trabajo que hace el consulado aquí en Toronto y en Canadá es promover la cultura uruguaya y, en términos más genéricos, latinoamericana por estas tierras. Sé que el hecho de que sea virtual y remoto hoy en día nos abre las fronteras, digamos que ya las jurisdicciones no existen, debe haber gente conectada de diferentes partes de América Latina y por qué no, quizás hasta de otros continentes. En otros encuentros había gente hasta de Oceanía, llegamos a ver, y en Asia. Por lo cual, nada, este fue un intercambio con Carolina que arrancó con algo bastante bilateral, Canadá-Uruguay, que se fue extendiendo hacia otras tierras, y hoy en día es un encuentro que, digamos, que reúne a gente interesada en la literatura y en las letras, y nos invita, digamos, a leer nuevas cosas, descubrir nuevos libros, referencias, etc. Y bueno, simplemente dejarlo por acá. Me congratula saber, además, en términos muy personales, que veo que 114 personas, no sé si por lo menos en términos de las presentaciones uruguayas estamos batiendo un nuevo récord, creo. Estamos batiendo récord. Siempre cuando uno planifica estas cosas con Carolina, siempre pensamos qué le gustará a la gente, qué no le gustará, se colgarán, no se colgarán, y está bueno ver de que tuvo buena receptividad. Después Gerardo nos dirá si esto es porque hay como que, digamos, Cristina Pérez Rossi se puso de moda, quizás, o no. Él nos podrá decir eso. A veces los premios internacionales de mucho renombre ayudan para poner a las escritoras y los escritores en el mapa literario, pero bueno, aunque lleguen un poco tarde a veces, ¿eh? Sí, claro, los premios tampoco son, ahí va, no son una referencia en cuanto a la calidad de la escritura de por sí, digamos, ¿no? Pero en este caso justo coincidió de que hemos hablado de escritoras y escritores que han tenido reconocimiento internacional a través de premios Cervantes y, bueno, y del público en términos generales. Y bueno, como dijo Carolina, este es un ciclo que forma
tiene tres sesiones, tendremos una en febrero y otra en abril, y los detalles los va a decir Carolina Sí, no me posteriormente. spoilees, no me spoilees. No, 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 Por no, estoy favor, anunciando para que no se vayan, nada más, estoy generando expectativa, digamos. los avisos parroquiales vienen al final. Y yo dejo simplemente mi introducción por aquí y quedamos a las órdenes del consulado, como siempre, para apoyar este tipo de iniciativas. Y obviamente expectante para la presentación que Gerardo nos pueda hacer y seguramente participaré al final en la parte de intercambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad que para nosotros, cuando empezamos con el primer ciclo de poesía en uruguaya, muy tímidamente, y arrancamos tan bien, no íbamos a dejar pasar la oportunidad. Y efectivamente, hoy se nota, como les decía, se notó tanta gente que teníamos bastante temor que todo funcionase bien. Por suerte hasta ahora no hay grandes sobresaltos. Y les quiero contar que este caminito para conocer un poquito más a nuestra querida Cristina Peri Rossi, un poco de su vida, un poco de su poesía, un poco de sus textos, la vamos a hacer de la mano de Gerardo Ciancio, espero haberlo pronunciado bien, y les cuento que él es profesor de literatura y magíster en dirección educativa. Voy a contar un poquitito de su bio porque es enorme, es muy extensa y tiene muchísimos reconocimientos, muchísimas publicaciones, así que tomamos algunas como para contarles, el resto las pueden ver en Eventbrite. Ha publicado libros de ensayo como La crítica literaria integral, La ciudad inventada, Entre textos, Soñar la palabra, canción de Mario Benedetti musicalizado, antologías como Nada es igual después de la poesía, 50 poetas uruguayos del medio siglo, El amplio jardín, poesía joven de Uruguay y Colombia, y Los hijos del fuego, novísima poesía uruguaya. Además, ha escrito libros de poesía como Arquitrabe, Cieno, Haikus de Kyushu y Los ojos críos. Ha obtenido en 3 oportunidades, a falta de una, el premio ensayo de la Academia Nacional de las Artes, el premio César Vallejo de la Biblioteca Nacional de Uruguay, premio Ramón Gómez de la Serna de la Embajada de España, premio anual de ensayo literario del Ministerio de Educación y Cultura, premio internacional de la Fundación Mario Benedetti, y en 20 y 22 el primer premio de poesía Onetti de la Intendencia de Montevideo. Además, ha participado en un montón de festivales de poesía internacionalmente, de Bogotá, Guadalajara, Venezuela y Montreal. Así que a Gerardo lo hemos tenido en tierras gélidas canadienses hace unos años atrás. También ha dado conferencias en universidades de España, Suecia y Brasil. Realizó estudios de gestión educativa como becario de la Agencia Internacional de Cooperación Española, de la de Japón y en la Universidad de Beijing. Actualmente es director del Liceo 10 de Montevideo e investigador asociado de la Academia Nacional de las Letras. Espero haber dicho todo bien. Y ahora sí, vamos a dar comienzo formalmente a nuestra charla sobre Cristina. Gerardo, ahora sí, somos todo oídos. A ver, estás muteado, mi vida. También te muteé a vos, o sea, Ahora, acá, no, está como bien, está bien. verás, Ahora esto fue sí. para todos. Ahora, Perfecto. bueno, gracias. Te estaba diciendo que muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Letras también, por supuesto, Inspiradas. Y sí, estaba pensando un poco lo que decía Daniel, que dicho sea de paso me alegro que haya un cónsul aquí en actividades de poesía, ¿no? Que no es lo más común. Daniel es lo más, Daniel es lo No, más. pero estoy llegando a Inspiradas hoy y me interesó que esté la presencia del estamento diplomático, el estamento político en temas de poesía, por ejemplo, ¿verdad? Que parece algo tan de guetos, la poesía en sí. Y me quedé pensando justamente en la convocatoria que tiene Cristina Peri Rossi, que ustedes planteaban. Quizás sea también a partir del premio Cervantes, ella tuvo varios premios anteriores, es revisar su biografía, ha tenido una escalada, digamos, en su palmarés, ¿no? Pero más allá de los premios, las publicaciones, estamos hablando de una veintena de libros de poesía, ¿verdad? 6 o 7 novelas, más de 12 libros de cuentos, cerca de 1000 artículos en prensa, es decir, es una pluma que tiene una prolífica
y una enorme presencia en diversos géneros literarios, ¿no? A mí, en lo personal, me interesa más su poesía, para nada descarto su narrativa ni sus artículos, que algunos voy a citar, pero digamos, atraviesa casi veintena de libros de poesía, hay un creyendo, hay un movimiento por un programa estético, un proyecto poético que ella fue creando con variantes, ¿no? No es una autora también que se repita, aunque los temas, sus obsesiones reaparecen. Yo ahí les dejé un material que recibieron en PDF, ya está confirmado que les llegó, y hay una muestra de algunos de sus libros, pero traté de ser lo más abarcativo posible de estilos. No, no es una autora con un único estilo, sino que es una autora que varía, que juega con el lenguaje, de temas, ¿no? Como decía recién, de obsesiones, de ritmos, y de maneras de encarar el oficio con la palabra poética. Esa muestra son los cuantos poemas, espero que la hayan leído, que hayan leído los textos algunos, que hayan leído la poesía de Cristina, porque en definitiva yo me planteo dos objetivos. Soy profesor, o sea que tengo que plantear objetivos, acá los puedo poner en evidencia, explicitar, que es, bueno, si a partir de hoy se motivan más a leer poesía de Cristina Peri Rossi en particular, algo está cumplido, ya sea por, digamos, ciertas afinidades que encuentren, ciertos rechazos, ciertas proximidades, ciertas emociones, o su pensamiento, incluso su manera de entender el mundo. En particular dije, porque también me interesaría que la charla también sirva, cosa que ya viene siendo inspirada, para que se lea poesía escrita por mujeres en Uruguay, y en particular y en general en el Río de la Plata. Yo considero que la literatura uruguaya como sistema y como campo cultural, de alguna forma está inserto en un macrosistema literario que sería el Río de la Plata. ¿No? Compartimos una cultura, una lengua, una historia, una manera de ser, y compartimos, si uno se pone nomás a observar los viajes y las publicaciones de escritores de Argentina y Uruguay en ambas orillas y los recorridos, va a encontrar que de alguna manera formamos un sistema literario, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil separar a Cristina Peri Rossi de la poesía de Alejandra Pizarnik, ¿no? Hablo de una autora argentina, a quien ella leyó muy bien, a quien admira, y más o menos Alejandra muere casi que poquito después del exilio de Cristina Peri Rossi, que fue en el año 1972. Es una casualidad, pero quiero decir, hay unas ciertas hitos de fechas que las vincula, pero sobre todo una manera de entender el lenguaje poético, la poesía y el tema de la mujer. Yo quería compartirles ahora un pequeño texto en prosa de Cristina, que dice así. Una conocida revista del corazón me ha formulado la siguiente pregunta. ¿Las escritoras deben casarse? Confieso que nunca me había planteado la pregunta de un modo profesional. Creo que las peluqueras se casan y tienen muchos hijos, pero no tengo la menor idea de si las arquitectas, como colectivo, son propensas al matrimonio, ni si lo son las taquilleras del metro. En cuanto a mí, como respondí sinceramente a la revista, tengo la mala costumbre de preguntármelo a nivel personal, no profesional. La última vez que me enamoré, la persona en cuestión, que acababa de divorciarse, me propuso matrimonio enseguida, lo cual me pareció algo apresurado de su parte, ya que apenas se había repuesto del primer fracaso. Le contesté que yo me consideraba todavía demasiado joven para el matrimonio. Yo creo que uno debe pensar seriamente en contraer enlace después de los 50. Un año después fui yo quien le propuse matrimonio, pero entonces la persona en cuestión me respondió que se había adaptado muy bien al celibato y que por nada del mundo iba a modificar esta situación. Dado que la revista me había formulado la pregunta, decidí pensar muy seriamente en el tema. Por ejemplo, ¿qué hago cuando la persona a quien quiero me dice te amo a ti, no a la escritora? Tal declaración, que he escuchado más de una vez en mi agitada vida sentimental, siempre me desconcierta. No me imagino al marido de mi peluquera diciéndole por la noche, querida,
te amo a ti, no a la peluquera. ¿Dónde empiezo yo y dónde termina la escritora? Este es un texto en prosa, con ironía, por supuesto. La ironía y el humor, y a veces el sarcasmo, están presentes en toda la obra de Cristina Peri Rossi, a veces con mayor incidencia, ¿no? Con mayor juego en ese sentido, en el sentido de provocar un efecto de humor. Pero hay un planteo acá que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es dónde termina la mujer y comienza la escritora, dónde termina la escritora y comienza la mujer. Es decir, este es un artículo del año 89, publicado en España. Yo les decía que ella tiene más de 1000 artículos de prensa, y acá hace un poco un juego con esa entrevista que le hace una revista del Corazón, es decir, una revista de variedades, más o menos liviana, con esa pregunta a boca de jarro, ¿no? Pero me interesa más que la broma en sí y el juego con casarse y enamorarse, sí o no, esa realidad que unifica a la mujer con su condición de escritora, ¿no? Es como una declaración de principios. Este libro, que fue publicado en Uruguay justamente, que se llama El pulso del mundo, contiene varios artículos de prensa de Cristina, y conozco que hay poco material que haya analizado, sobre todo con un capítulo pendiente, el trabajo en prensa, sobre todo el trabajo ensayístico periodístico de Cristina Peri Rossi. Yo allí les dejé un poema, capaz que ya lo leyeron, en el libro Otra vez Eros. Otra vez Eros es un libro de poesía del año 94 que se llama Condición de Mujer. Si les parece, se los leo para recordárselo, es relativamente breve. Se llama Condición de Mujer y lo relaciono mucho con esta entrevista, y ustedes podrán hacer las asociaciones que quieran. Dice: soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron quién osaba interrumpirlos, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua, si era hombre o mujer, qué atributos poseía. Se preguntaron por mi estirpe. El poema sigue, dice más abajo: soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Hay como una postura, ¿no?, en toda la obra de Cristina, y en particular a partir de Evohé, su primer libro de poesía, que tanto escándalo provocó, y tantas miradas encontradas, ¿no?, e incluso la censura oficial del libro, Evohé, su primer libro del año 71. Y esta definición, acá no es Cristina Peri Rossi, es una voz lírica, ¿no? Separemos la autora, ¿no?, el sujeto, en este caso la mujer, sujeto histórico, de la voz que se expresa en el texto poético. Como sabrán, son dos instancias diferentes. Pero esta idea de advenediza, perturbadora, desordenadora de los sexos, transgresora, ¿verdad? Esta idea de soy una recién llegada, pero vengo a mover el hormiguero, vengo a transgredir. Un poco lo que decía Juana de Ibarburu, una de las, digamos, poetas pioneras en el siglo XX, la poesía uruguaya, decía: Caronte, seré un escándalo en tu barca, ¿no? Esa idea del escándalo, no por el escándalo mismo, sino por la necesidad, quizá, de posicionar la voz de la mujer en el campo cultural, y en este caso en la poesía, ¿verdad?, y transgredir, digamos, una estructura mucho más normativizada desde el varón, por llamarla así. No quiero entrar a hablar de heteropatriarcal, etcétera, con todas las polémicas que eso tiene, y que es real, por supuesto, pero sí la visibilización de la voz de la mujer, y el pasaje a un primer plano, con todos sus atributos y con todas sus expectativas y con toda su pasión. Digamos, uso la palabra pasión a propósito. Si hay algo en la poesía de Cristina Peri Rossi que ella también reconoce, es justamente el tema del deseo. El deseo como centro, como pulsión que mueve su mundo creativo. Voy a volver a esto, pero en definitiva, ¿quién es Cristina Peri Rossi? Es una escritora, sí, que uruguaya, que vive en Barcelona, que nació en 1941, etcétera, que ganó el premio Cervantes, que por eso y por muchas otras razones estamos hablando de su obra acá. Pero ¿quién es en realidad? ¿De dónde viene como escritora? Antes de exiliarse en 1972, ella vivió prácticamente 30 años en Uruguay, en particular en Montevideo. No había salido del país hasta que se tiene que ir exiliada,
embarcarse en un barco que iba a Génova como destino. De Génova viene su familia materna, los Rossi, Orossi, vienen de Génova. Ella fue investigando muchos años después de su adolescencia, ya de grande, sus orígenes. Hay un libro muy interesante para estudiar la vida de Cristina. Está presentado como una novela, La Insumisa. Esta es la edición uruguaya, ¿verdad? Ya tiene varias ediciones este libro. Es un libro relativamente reciente, digamos, ahora del siglo XXI, ¿no? La Insumisa, que es otra manera que ella se identifica, que puede plantearse como novela, pero básicamente tiene por momentos formato, una narrativa autobiográfica, o como se le puede llamar, de autoficción, o también algunos llaman escrituras del yo. Pero lo interesante es que, hablando rápidamente y sencillo, escribe sobre su vida, colocada detrás de las máscaras que permite la ficción, ¿no? La narrativa. Pero realmente se identifica con sus apellidos, con los hechos y circunstancias de su vida que se pueden cotejar. Y es muy interesante porque ella plantea desde su niñez, de sus primeros recuerdos de los 3 años de la infancia, hasta que se embarca, ¿no?, en ese vapor, en ese paquebote para Génova, aunque termina bajándose en Barcelona y allí permanece hasta el día de hoy, con algunas instancias en París. Tuvo un pequeño exilio europeo en París por un tema de documentación, porque la dictadura no le renovaba el pasaporte acá en Uruguay. Entonces tuvo que irse a París. Y después tiene una estadía muy linda también en Berlín, que forma parte de la experiencia para escribir un libro, ¿no? Europa después de la lluvia, que yo les planteé algunos poemas de ese libro. Es Pero interesante, también La Insumisa a Gerardo, mí me pareció un libro que... Sí, Gerardo, ahí sí, comentaban que es verdad, cuando en ese tiempo, cuando va a París, ahí le da una mano con el tema del papeleo, quien sería su amistad romántica, que es Julio Cortázar. correcto. Sí, mirá, acá lo vamos a traer, a Julio. Justamente. Ella Exactamente. escribe, exactamente, sí, hay mucha prensa española y en Argentina también hay prensa que hablan del romance, de un amor imposible para Julio, ¿no? Que Sí, prácticamente la duplicaba en edad, ya era un intelectual instalado, perteneciente, si se quiere, al llamado boom latinoamericano. Pero ella escribe 2 libros. Este es el segundo, mucho más de esa relación en París con Julio y a lo largo de su vida, idas y vueltas, París, Barcelona, etc., ¿no? total. Y él escribe los 15 poemas de amor también a ella, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero una relación posiblemente Una amistad platónica. romántica. Habría que, sí, con cierto platonismo, pero habría que preguntárselo directamente a Cristina, respetando. Evidentemente había un enamoramiento, sí, claro. Ella tiene una manera muy linda de presentar el tema del amor. Por ejemplo, en La Insumisa, que recién hablaba, habla del primer amor de su vida, es su madre. Hay un vínculo con su padre en la niñez y la adolescencia de rechazo, de desencuentros, de no compatibilidad, y con su madre sí, todo lo contrario. Tanto que ella de niñita, de 5 o 6 años, dice, mamá, me quiero casar con vos. Y eso va apareciendo como un leitmotiv, ¿no? Como un motivo que se repite a lo largo de este libro, La Insumisa. Pero sí, la relación con Julio es muy bella, y hay un momento, justamente yo quería plantearles, ya que lo planteaste, Carolina, y te adelantaste, es la importancia que también cada vez tiene más la voz en la poesía, ¿no? La puesta en voz del discurso poético, el escuchar el discurso poético en la voz propia o en la voz de otros, y el pensar en la voz poética también en el momento que se escribe, a los que les interesa escribir, de los que están acá. Usando técnicas, desde grabándose, leyendo en voz alta, pero también pensando en las sonoridades, en los ritmos, en cómo se van marcando las acentuaciones, en cómo fluye la voz. Y justamente la relación con Cortázar pasa por la voz, eso me gustaba plantearlo. En este libro dice, ambos amábamos la poesía, o sea, Julio Cortázar y Cristina Peri Rossi. Julio siempre quiso ser poeta, que es un gran poeta además, no es lo más conocido,
su narrativa, lo que más conocemos, pero es un poeta interesantísimo. Julio quiso siempre ser poeta, aunque era muy severo con sus poemas. Sí, publicó muy poca poesía, Julio, en realidad. Después, Casa de las Américas, publicó mucho material inédito. Cuando murió, Julio murió en el 1984. Por suerte, escribió una vez Julio, le escribe a Cristina una carta, dice, tengo una idea muy clara del lugar que ocupa mi canasto de papeles. Y solo acepto de los poemas que escribo escribe Cristina, en 1979 me hizo un regalo muy íntimo. Me envió una cinta con los poemas de mi libro Lingüística General. Acá acoto, yo les copié varios poemas del libro Lingüística General, que es de 1979. Es un libro clave en la poesía de Cristina Pérez Rossi, como un libro bisagra ahí. Dice, me leyó varios libros de Lingüística General y me mandó una cinta. Me causó una emoción tan honda que hasta el día de hoy no he permitido que casi nadie los oyera. Cuando estoy muy triste o muy nostálgica, sin embargo, coloco la cinta, ¿no?, con la voz de Julio y sus poemas en la grabadora, y la voz melancólica, pausada, con las R's inconfundibles, me instala en una edad sin tiempo de la memoria. Allí donde Bergson, el filósofo francés, instaló los sentimientos. Desde entonces, la voz de Julio Cortázar, ¿no? Hay que imaginarse que también es un acto de amor, en una grabadora, leyendo cosas que él no hacía, los poemas de Cristina, un hombre grande, ya reconocido, y mandándole esa cinta con los poemas grabados de Lingüística General. Pero yo hoy decía la pregunta, ¿quién es Cristina Pérez Rossi? ¿Cómo se inicia ahora sí como escritora, ¿no? Esa niña soñadora que tuvo una vida parcialmente en el campo, con tíos, en una estación de tren, en el pueblo de Casupá, en el departamento de Florida, justamente donde se crió mi padre, junto a esa estación de trenes. Allí ella pasa un tiempo, bueno, ella tiene mucho vínculo con animales. Esa niña que después vuelve a Montevideo, estudia en liceos de Montevideo, en el Liceo Rodó, y luego estudia en el Instituto Profesores Artigas, estudia literatura, comienza a escribir para algunos periódicos, publica artículos, publica poemas, siempre en periódicos, da clases en liceos de Montevideo, pero recién aparece con la poesía en 1972. Es su quinto libro. Digamos, Evohé, esta es la primera edición que hoy por hoy es un incunable, a ver si lo pueden ver ahí. Perfecto. Bien, este es su quinto libro, o sea, y su primer libro de poesía, del cual vamos a hablar, por supuesto. Pero a mí me interesa un aspecto de Cristina, que antes de publicar poesía publicó narrativa, una novela, ¿verdad?, y 3 libros de cuentos, y antes su primera obra es un ensayo, y es un ensayo sobre la poesía de Idea Vilariño. Digamos, estamos en un ciclo de poesía de mujeres uruguayas en este caso. O sea, es una lectora, ya en el año 1963, una Cristina veinteañera, muy joven, es una lectora fina, ¿no?, con un oído fino, de la poesía de Idea Vilariño. Pero no solamente una lectora. En esta pequeña revista, que se llama Aquí Poesía, que sacaba un poeta de apellido Jakovsky, ella publica un ensayo, que es su primera publicación larga, por decir así, ¿verdad? Este ensayito se llama Ritmo en los poemas de amor de Idea Vilariño. Es un ensayito de varias páginas de esta revista, y ahí ella estudia el ritmo, primero que nada, la voz, porque en definitiva el ritmo es cómo se refleja físicamente en la voz, en cómo suena la poesía. Como, no, la métrica, pero no solo la métrica, cómo se distribuyen los acentos dentro del verso y de la estrofa, cómo funcionan las palabras, qué palabras eligió el poema y cómo se distribuyen, ¿no?, acentualmente, métricamente, rímicamente, la rima, etc. Hizo un estudio muy detallado, muy profesional, pero, y al final dice lo siguiente, ya, como conclusión, dice algo que es interesante, no es nada nuevo, pero lo reconoce, y había publicado algunos poemas en prensa, pero no libros de poesía. Dice,
pretender definir la poesía es tarea ardua y vana, o sea, inútil. ¿Qué es lo más característico en la obra de Idea Vilariño? Es otra pregunta difícil. Hay un ritmo poderoso que en último término no depende de la regularidad de los esquemas acentuales, sino que hay versos desnudos, sin el menor adorno, sin metáforas originales, sin despliegue de rimas nuevas. Es el lenguaje en toda su riqueza y espontaneidad, en toda su desnudez. Ella ahí hace un largo análisis del lenguaje, pero termina diciendo justamente el ritmo de Idea es técnicamente, ya lo hace esquema, lo estudia, pero es un ritmo que tiene que ver con la emoción también. Idea Vilariño, unos años antes, en el año 58, había publicado este libro, ¿verdad? Se llama Grupos Simétricos en Poesía. Es un libro muy técnico, es un libro que publicó en la Universidad de la República, acá en Montevideo, y, digamos, Idea Vilariño, si bien parece una autora fácil de leer, fácil de cancionar, de transformar en canciones sus textos, ha sido una estudiosa justamente de los aspectos técnicos de la poesía. Y esto no lo quería dejar pasar por alto, porque en esa línea, ¿no? Es una línea que lo han hecho mujeres en Uruguay en la mitad del siglo pasado, más o menos. Luego sigue Peri Rossi, estudiando, en este caso, cómo opera el ritmo en la poesía vilariña. Esa es la primera, Cristina Peri Rossi, si voy muy rápido me dicen. No, vení muy Es, bien, digamos, vení muy bien. Una cosa que quería acotar acá, que María me estaba diciendo que desde chica ella siempre supo que iba a ser, que quería ser escritora. Y vos sabés que María, hay una anécdota muy simpática, porque ella, el primer contacto que tiene con los libros es la biblioteca de un tío que, como el tío oveja negra que todos tenemos en nuestras familias. Sí. Y entonces ella devora todos esos libros de la biblioteca. Y un día el tío Sí. la llama y le dice, ¿ya te leíste todos? Y, bueno, casi todos. Dice, ¿y cuántos libros de mujeres encontraste? Entonces ella dice, no, solo 3. ¿Cuáles? Alfonsina Storni, Silvia Plath y ¿cómo se llama? Y Virginia Woolf. Ah, Sí. ¿sabés cómo se murieron? Entonces ella le dice, sí, se suicidaron. Dice, bueno, el tío era muy misógino, muy machista, y dice, bueno, las mujeres no escriben, y si escriben, se suicidan. Y entonces ella le contestó, pero yo voy a escribir, y voy a ser escritora. Lo del suicidio lo voy a dejar más para adelante. Sí. Sí, es una anécdota graciosa, interesante, ¿no? Está la famosa misoginia del tío Tito. Yo creo que también hay, en los grandes escritores y escritoras, hay también la construcción del escritor, ¿no? Es un poco que leí al principio de la entrevista, la construcción del mito del escritor. No digo de la mitología, del mito. Y pienso en Borges, que es un paradigma de todo esto. Borges siempre dijo que su infancia era detrás de un patio de verjas, ¿no? de punta de lanza, y adentro de una biblioteca, y que se formó dentro de la biblioteca de su padre, básicamente con libros en inglés, etcétera, etcétera. Y que es verdad también lo que pasó en la vida, tenemos que creerle, ¿no? En la vida de Cristina, pero creo que de alguna manera van como conformando estas anécdotas repetidas, que esa misma también aparece en La Insumisa, la construcción del escritor. Esto es algo propio del siglo XX, del XXI, o sea, la construcción del escritor profesional y de su mito, de su origen. ¿Dónde está el origen tanto de salvando distancias, de estilos, etcétera? Y me consta que Cristina Peri Rossi ha sido una lectora muy seria de Jorge Luis Borges, pero esta idea de, bueno, tanto ella como Borges se plantean primero como lectores, que creo que es el buen camino para escribir, ¿no? Se plantean primero como lectores. Somos escritores en tanto somos lectores. A propósito de la biblioteca de Tito, el tío, dice, me parecía una biblioteca infinita. Nunca conté los ejemplares, pero estaba completamente dispuesta a leer cada uno de ellos sin exclusiones. Con el paso de los años, me di cuenta de que era una buena biblioteca, aunque no tan extensa como yo creí de chica. Pero para mí, a los 12 años, reunía mucho más de lo que yo podía devorar. Por otro lado, era una biblioteca muy completa, desde Homero al Ulises de Joyce. No faltaba ninguno de los libros de un buen lector contemporáneo y que no tenía géneros preferidos. Aunque yo sabía que a mi tío le gustaba mucho Juan Ramón Jiménez,
lo cual no es poca cosa. Yo lo encontraba muy parecido físicamente al tío Tito con Juan Ramón Jiménez. Y también leí a Antonio Machado. Y por otro lado, la biblioteca era la de un lector del siglo XX. Allí estaban las novelas de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, tanto como La Neida de Virgilio, Virginia Woolf, La Madre de Gorky, etc. Esta digamos, construcción del mito de la escritora a mí me parece muy interesante, sobre todo en un gesto que es, bueno, la lectura es fundante y la lectura es constituyente del escritor. Es imposible escribir invacuo, ¿no? Desde el vacío. No sé si tenías un comentario. No, acá están aportando en A el ver, chat sí, sobre el tío Tito, por supuesto que también le enseñó a sí, amar la música. exacto. También hay todo un tema con la música y ¿cómo se llama? Y Julio Cortázar, ellos les gustaba mucho la ópera y Turandot en particular era una ópera que ellos disfrutaban mucho y conversaban mucho y es muy, muy simpático también porque también ahí está en la ópera la figura del extranjero, que ella también después va a hablar mucho de esto de ser exiliada, extranjera, ¿no? Dentro de su construcción. Y también hablan de, efectivamente, cómo construye la imagen del autor Julio Cortázar, también en la poesía del sur, que está en fervor, ahí también describe muy bien una de las cosas, las casas que habitó Jorge Luis Borges, van aportando mientras vas charlando e Bien. interactuando acá al lado. Bueno, que sí que por lo menos hay motivación y esos aportes enriquecen, por supuesto. Sería bueno después leerlos todos. Sí, Y yo también agradezco. queda como chivo, pero en el canal nuestro de YouTube están las charlas sobre el primer ciclo que dimos de Generación del 45, sobre Idea Vilariño, Maro Sa Di Giorgio, Bien. Juana de Ibarburu, para los que no los han visto, lo pueden ver después de esto. Sí, sí. Hablando del tema del exilio, hay un libro que yo les copié ahí un par de poemas, Estado de Exilio, que lo escribí a lo largo de 20 años, desde el 73 en adelante. Tiene un poema llamado Los Exiliados que dice: persiguen por las calles sombras antiguas, retratos de muertos, voces balbuceadas, hasta que alguien les dice que las sombras, los pasos, las voces, son un truco del inconsciente. Entonces dudan, miran con incertidumbre y de pronto echan a correr detrás de un rostro que les recuerda a otro antiguo. No es diferente el origen de los fantasmas. Con respecto al tema del exilio y lo diaspórico, la diáspora, que es un libro de ella justamente de diáspora, creo que Cristina Peri Rossi y Mario Benedetti son los dos autores rioplatenses y, bueno, y en particular uruguayos que han trabajado más este tema en poesía, en su literatura, y han insistido más en hacer de este tema, que no es nada grato ni feliz, hacer de eso un tema de belleza literaria. Ahí, justamente hablando del 45, me acordaba justamente la instancia de Benedetti. Recién nombraban la música. Como yo hablé de la literatura, estuvimos hablando de la biblioteca de Tito y toda la biblioteca que ha leído y que ha traducido, también otra faceta de Peri Rossi, que es traductora. Tenemos que también tener presente la música clásica, el jazz, y también las artes visuales, ¿no? Son como los tres grandes constituyentes, además de otras pequeñas cosas, como es coleccionista de barcos en miniatura y todo lo que tiene que ver con los barcos, la presencia del naufragio, pero también de la navegación aparece mucho en su poesía, pero también la presencia de las artes visuales. Justamente hay un libro del 99, las musas inquietantes, que precisamente cada poema, yo les copié dos, ahí, el que se refiere a la Gioconda y creo que el que se refiere al grito de Munch. Al grito mucho. Cada texto está referido a una obra de arte visual. En esta edición de Lumen, que es una editorial lana donde Cristina trabajó muchos años, tiene lindo la edición en papeles que le agregaron, es una edición muy bella, un libro objeto, le agregaron Ah, las precioso. obras que ella se refiere. Claro, las obras que ella hace referencia las agregaron una por una, ¿no? Hoy por hoy, de repente, con la conectividad, bueno, uno puede buscar la obra, cada poema está referido a una obra. Y hay una que me interesaba plantearles, porque también
conocemos mucho a Cristina, se ha planteado el tema de la transgresión desde el punto de vista del erotismo, cómo ella se ha plantado en el centro del erotismo, y no viene al caso casi heteroerotismo, homoerotismo. El tema es el amor, la pasión, y cómo ha trabajado en muchísimos aspectos de la voluptuosidad, por ejemplo, ¿no? El humor dentro, y el amor, el desamor, por supuesto, y también, por supuesto, la sexualidad puesta ahí en la escritura. Elenia Poniatowska la otra vez decía, si cada vez que termino de leer un poema de Cristina Peri Rossi tengo ganas de hacer el amor. Y un poco es lo que produce, ¿no? Esta cosa del erotismo llevado a niveles de una sensibilidad hermosa. Sí, sí, ahí se volvería muy performativo en términos técnicos, ¿no? Digamos que las palabras cuando son performativas hacen que quieras hacer acciones, ¿no? Te promueven a la acción. Sí, sí. Yo ahí les copié en Evoé su primer libro de 71, que le costó mucho más dolores de cabeza que satisfacciones, no internas, sino externas, sociales, ¿no? Con la crítica literaria, con el, digamos, sistema literario muy centrado en una especie de mandato donde el erotismo estaba planteado de un lugar del hombre o del varón particularmente, aunque en Uruguay tuvimos 3 hitos, 3 momentos donde la revolución erótica, por llamarle así, donde la transgresión del erotismo, de la sensualidad, llevada a un extremo importante, fueron 3 mujeres las que lo hicieron, justamente. Empezando de Elmira Agustini, con cualquiera de sus 3 libros, pero especialmente con Los cálices vacíos, estoy hablando de la generación del 900, ¿no? A Edelmira la matan en el 2014, estoy hablando de esos años, desde 1907 a 1913, que son sus libros importantes, en vida, ¿no? Provocó una especie de asombro en Montevideo en particular, después en el mundo hispanohablante, hispanoescribiente, de Elmira Agustini. Luego, en el año 50, aparece una autora que hoy es mucho más reconocida y publicada en Argentina, en España, que es Armonía Somers, que Armonía Somers no se llamaba Armonía Somers, se tuvo que esconder detrás de un seudónimo o de un nombre de pluma para luego seguirlo usando. En narrativa, La mujer desnuda es una novela de 1950, una novela breve, en donde una mujer, el día que cumple años, decide sacarse la cabeza, desnudarse y salir al campo a recorrer el mundo. Luego se vuelve a poner la cabeza, ¿no? Y ahí aparece todo el tema de la sensualidad que ya despiertan los pobladores, un juego también filosófico. Y luego viene justamente en el 71 la tercera ola del tsunami erótico femenino uruguayo con Evoé. Si quieren podemos leer algún poema. Decía Cristina, vieron que les copié varios ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una serie, ella en varios libros tiene como pequeñas series de poemas, ¿no? La Vacante 1, 2, 3, Berlín 1, Berlín 2, o Génesis. Aparecen mucho los mitos bíblicos en ella, ¿no? Pero revisitados, resignificados. Génesis, en el Génesis 1 dice, en Evoé, cuando el Señor apareció gigante, moviéndose serenamente entre los verdes, Adán le pidió por favor palabras con que nombrarla. ¿Con qué nombrarla a la mujer? A partir de este poema, yo fui investigando un rasgo que es la importancia de la nominación en la poesía de Cristina Peri Rossi, la importancia que tiene el dar nombre a. Esto tiene un fuerte componente bíblico, ¿no? Según el mito bíblico, el Antiguo Testamento, el mundo, los seres humanos se hicieron por la palabra, por el fiat lux, ¿no? Se hizo todo a partir del nombrar. Pero el nombrar, yo fui tomando nota del nombrar en la poesía de Cristina, y es un acto como yo le llamo de verbo creación, ¿no? Que la palabra permite crear. El Génesis 2 dice, como no era un Dios mezquino, le dio muchas para que pudiera entretenerse poniéndole nombres. Le dio tantas que Adán regó con ellas la faz de la tierra. Salpicó los mares, insufló los vientos, sembró la arena.
aún hoy, muchos siglos después, se encuentran hombres buscando los nombres por la tierra, algunos marineros y capitanes con que nombrarla. Y bueno, y así sigue Pero no es esto lo que provocó tanto esa especie de, entre comillas, ¿no?, espanto, alelamiento de los lectores, sino fue básicamente su poesía más en donde aparece lo voluptuoso, erótico, en la voz de una mujer, y la alocutaria, la destinataria, es otra mujer. Eso, planteando un erotismo sin tapujos, sin veladuras metafóricas, fue quizá lo que provocó el escándalo, ¿no? Una mujer me baila en los oídos, palabras de la infancia, yo la escucho, mansamente la miro, la estoy mirando ceremoniosamente, y si ella dice humo, si dice pez que cogimos con la mano, si ella dice mi padre, mi madre y mis hermanos, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible, melaza de palabras, puesto que ella, hablando, me ha conquistado y me tiene así. Parecería que no se le permitía a una mujer manifestar justamente su pasión, su necesidad de vínculo con otra mujer. Tanto es así que, si ustedes miran ahí, no sé si lo recuerdan, hay un poema que se nombra a un escultor, a una escultora. Después, si quieren, lo buscan, a una escultora. Como dato curioso, esa es la edición de 2005. Para ordenar, Evohé, esta edición se publica en Montevideo en el año 71, en la editorial Girón, una editorial pequeña, en donde empezaron a aparecer muchos libros, digamos, más vinculados a autores que provenían de la izquierda, desde un ideario progresista, revolucionario, aunque este libro no necesariamente, sí es un libro revolucionario, pero no plantea solamente la revolución política, aunque pueda hacerse una lectura política de cualquier poética, ¿no? Pero ahí Cristina precisamente publica el libro en esta pequeña editorial, y este libro no se edita más. Es más, fue confiscado parcialmente, quien tiene una edición tiene un incunable en sus manos. Hasta el 2005 no se reeditó. ¿Qué quiere decir eso? Hubo una edición ahí en el 94, 95 en Estados Unidos en inglés, pero en español no se reeditó. Lo reeditó Lumen, o sea, estamos hablando de muchísimas décadas después, y estuve observando que hay, desde el punto de vista de la flexión verbal, o sea, del sufijo o del, digamos, del sufijo femenino masculino, hubo ajustes. Quien era un escultor pasa a ser una escultora en la edición de 2005. ¿Me explico? Como decir, fue una liberación, aunque ella dice, a mí no me importan los géneros, en un planteo, desde qué género se habla o no coloca ahí su énfasis, pero sí hubo un ajuste del libro en la edición de 2005 que me pareció interesante, ¿verdad? En donde pudo, bueno, hacer un planteo mucho más, no quiero decir sincero, pero mucho más frontal. Es decir, que quede claro que aquí estoy hablándole de amor, desde una mujer a otra. Ese es un aspecto que para mí marca uno de los tres grandes hitos de la revolución de la escritura femenina en Uruguay. Hay muchas otras autoras, por supuesto. Cuando se publica este libro, Evohé, están muy activas en ese momento las autoras de la generación del 45, como Amanda Berenguer, como la propia Ida Vitale, como Idea Vilariño, y también la generación siguiente, que es la de Marosa Di Giorgio, Selva Casal, más próxima al 45, pero por digamos, sus afinidades, está más próxima de pronto a Marosa Di Giorgio, que también ya hace un planteo muy revolucionario de la sexualidad, del erotismo, de la sensualidad, pero creo que el de Cristina fue más radical en su momento, ¿no? Un libro mucho más radical en el sentido que movió el campo cultural y obligó a leer de otra manera, guste o no guste, desde las raíces, ¿verdad? Tanto así que provocó, no solamente, como decía recién Carolina, el amor que lleva ganas de hacer el amor al leer sobre el amor, sino provocó la censura, la persecución, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero... Venimos bien, venimos muy bien, tenemos un poco más de tiempo, hay, por supuesto, hay intervenciones. José Campione,
un poquito atrasadas venimos, pero el escritor es el primer lector del escritor, lo dice el tal Lucas, imperdible el ciclo de escritoras uruguayas, gracias Claudia. Respecto al exilio, me recuerda a los textos de Ida Vitale, me parece muy sugerente el título Mi casa es la escritura. Emilia habla, por supuesto, del tapiz de Cristo Pantocrator en la nave de los locos. Aparte, fue muy simpático en la relectura que hice en estos días, cuando el tapiz finalmente llega a Canadá. De repente, o sea, uno cuando lo leyó la primera vez no había pensado en Canadá, ahora que estamos acá, de algún modo aparece. Le gustan también, es verdad, mucho las postales, entre las cosas que colecciona es postales. ¿Cómo se llama? Estampillas. Sí, me remitió a los pensamientos de Cortázar y Pizarnik también sobre la imagen visual. Cortázar también era un fan del jazz, por supuesto. De hecho, el cuento El perseguidor está dedicado a Charlie Parker. Así que esos van haciendo lo que van aportando acá. Muchas gracias. Buenísimo. Yo le decía que ella tuvo un periodo ahí por los 80, comienzos de los 80, en Berlín, que la marcó mucho, como está en una ciudad mucho más, ella se sentía mucho más libre que la propia Barcelona, una ciudad muy abierta, muy cultural, artística. Y ahora que nombró a alguien, nombraste allí La nave de los locos, la novela, supongo que se habrá hecho referencia. Sí, sí. Hay un poema en el libro que escribió básicamente en Berlín, Europa después de la lluvia. Hay un poema que se llama La nave de los locos. Esto es referencia de que entiendo que hay en toda, digamos, el corpus, el orbe escritural, ¿no? La obra de Cristina Peri Rossi, hay también, si bien cada libro es un proyecto diferente, hay como una especie de archiproyecto, macroproyecto, que recorre toda su obra. Y hay como una visión, sin ir más lejos. Hay un poema de La nave de los locos, hay una novela de La nave de los locos. En este mismo libro, Europa después de la lluvia, hay un poema, hay dos poemas, un poema se llama Las musas inquietantes, que después va a ser justamente el libro Las musas inquietantes, en donde no repite poemas, retoma el título, que es un cuadro de Giorgio de Chirico, ¿no? Las musas inquietantes, que ella recrea en el poema. Es decir, por ejemplo, el epígrafe de Safo, de la poeta griega Safo, que ella elige para la primera edición de Boé, recuerdan que Boé es el grito de las bacantes, ¿no? En las orgías, llamadas orgías o bacanales, las fiestas al dios Baco, ¿no? Hay un poema que dice Boé, Boé. Y ella selecciona ahí, en la primera edición, 3 epígrafes. Uno de Jean Cocteau, uno de Aragón y uno de Safo. El de Safo dice así: otra vez Eros, que desata los miembros, me tortura, dulce y amargo, monstruo invencible. ¿Por qué cito este epígrafe? Porque ella después, en la segunda edición, ya en el 2005, lo saca, no lo pone, porque lo usó como título otra vez Ceros de un libro de la década de los 90. Es decir, lo que fue un epígrafe pasó a ser parte del título de un libro y luego fue epígrafe de otro libro, ¿no? Fue epígrafe de otro libro. Es decir, ella tiene una visión de construcción de una obra como quien construye una historia personal, ¿no? Con una coherencia interna, con una serie de hilos que se van retomando, que arman una trama, y eso a mí me interesa particularmente. Vuelvo a La nave de los locos, hablando todo un poco como los locos, pero vuelvo al poema que se lo dedica al filósofo francés Michel Foucault, que ya dice mucho, dedicarle a Foucault un poema en los años 80, por lo que representó Foucault como albacea del discurso de las minorías, de la locura, como estudioso de la sexualidad, etcétera, etcétera. El poema se llama La nave de los locos. Este no se los copia y dice así: en un mar simétrico, calmo, fijo, como un cuadro y sin orillas, sobre las densas aguas, iguales a la niebla, el grupo de gala ha iniciado la travesía. Vense damas con sombrero, hombres vestidos de jaqué, niños que sujetan globos, un perro cabizbajo y un arlequín. Una guirnalda de luces amarillas guiña un ojo cómplice perverso. Hay jóvenes en gesto de fanfarria,
manzanas corroídas por el virus, muñecas sin cabeza, un chimpancé. Solo el barquero, que adusto hunde silenciosamente el remo en las aguas densas de inmovilidad, sabe que el viaje es sin regreso. Bueno, esto es a manera de juego, hay mucho de juego serio, ¿no? De lúdico en la poesía de Cristina, pero para que vean que además de la novela hay un poema, La nave de los locos, ella se plantea el lenguaje como un lugar donde es posible jugar. Creo que la libertad es otro, así como el deseo, la libertad frente al lenguaje, frente a la vida, es otra de los grandes temas que mueven su obra y su vida, ¿no? Ahí, por ejemplo, al final, vi que lo pusiste al final, el poema que tiene forma de barquito. Exactamente, No sé si sí, era complicado ponerlo en algún... Está bien, ¿no? Quedó como un cierre. Técnicamente podría ser un caligrama, ¿no? Aquellos que creó por primera vez en la vanguardia Apollinaire, vieron que tiene forma de barco, ¿no? Justamente ese tendría que haber aparecido en otra instancia, que ustedes tienen, creo que son 2 poemas, yo copié. Sí, en descripción de un naufragio, 3 poemas le puse así, en descripción de un naufragio. Este sería el 4º poema, es el poema 28. Pero para que vean que ella también se planteó no solamente la sonoridad del lenguaje en el ritmo poético, en la voz de la poesía, como decía al comienzo, sino también se planteó el espacio de la página, ¿no? La posibilidad de jugar también con la diagramación del poema, con el poema puesto a dibujarse, a iconizar, a transformarse en icono, en imagen, como un juego. Hay 2 poemas en ese libro que tienen una cierta forma de barco y que son de alguna forma caligramas, ¿no? Que entiendo que forma parte de su poética, es decir, ir explorando el lenguaje poético y la tradición del lenguaje poético en diferentes instancias. Hay un poema ahí que yo les copié que dice: cuando escribimos poesía, estamos escribiendo las palabras de nuestros mayores, estamos insertos en el tronco de un árbol que viene desde profundas raíces, ¿no? Es decir, nadie crea a partir de cero, somos parte de una tradición y ahí estamos embarcados, ¿no? En una especie de esa nave de los locos. ¿Había una pregunta, un comentario? No, al comentario, Emilia dice como una construcción, es anterior, como una construcción en abismo entre los poemas y las novelas. Es para mí una escritora orgánica en el sentido de entretejer una obra desde una perspectiva macro. Y Francisco dice efectivamente la alusión directa al libro de Foucault. Claro, claro. Sí, muy técnico ese planteo, me gusta mucho. A mí me pidieron que no sea muy técnico, ni académico, que sea lo más coloquial posible, ¿no? Pero está buenísimo sus aportes, sí. Yo hoy les hablaba a propósito del poema y digamos, la concepción de Cristina sobre el poema, creo que está bastante claro en lingüística general. Si bien ella dice, y lo escribe, no solamente lo dice, en Evohé ya está prácticamente planteada toda mi poética, por dónde iba a ir yo. En lingüística general, ese libro que le grabó y le mandó de regalo en su voz Julio Cortázar, hay varios poemas en donde ella plantea de alguna manera cómo concibe ser poeta y cómo concibe el poema. En el 1 dice: el poeta no escribe sobre las cosas, sino sobre el nombre de las cosas. Es decir, lingüística general es un título serio, pero también creo que irónico, ¿no? Hay un término paródico. En el año 79, en pleno auge de los estudios ya del estructuralismo y del postestructuralismo, pero ella está haciendo un planteo interesante, ¿no? Está haciendo un poco la división que ya hizo Saussure a comienzos del siglo XX, es decir, bueno, el lenguaje o la lengua es una cosa y los objetos son otra cosa, ¿no? Las cosas de la realidad no forman parte del signo lingüístico, plantearme. El signo lingüístico podrá referirlo. Y ella lo tiene muy claro. Dice: el poeta no escribe sobre cosas, sobre objetos, sobre el mundo, sino sobre el nombre de las cosas. O sea, esa acción del Génesis de nombrar, al nombrar hace la cosa. No sé si soy claro en lo que digo. O sea, el proceso es inverso, ¿no? No escribo sobre el paisaje, sino que hago el paisaje a partir de las palabras que utilizo. Ningún poema sobre la puesta de sol, llamada también ocaso o atardecer, trata en sí de la puesta de sol,
sino de las refracciones idiomáticas de un ocaso, que en nuestra lengua tiene reminiscencias de azar, que por otra parte recuerda al azor. Otra vez vuelvo a plantear, ¿no? Esto es un aspecto teórico y muy profundo, ¿no? Aquí está planteado con un lenguaje sencillo, accesible, pero es un tema de filosofía del lenguaje. Todo poeta sabe que se encuentra al final de una tradición y no al comienzo, por lo cual cada palabra que usa revierte como las aguas de un océano inacabable a mares anteriores. Es decir, ni siquiera la lengua, digamos, como institución social que adquirimos por herencia, ¿no? Por transmisión de generaciones anteriores. Aprendemos a hablar al escuchar. Por más que hay teorías que yo sé que dicen que el lenguaje es innato, o por lo menos una gramática, un nudo gramatical, ¿no? Unas bases gramaticales, pienso en Chomsky, ¿no? Son innatas. Pero la lengua en sí como sistema la aprendemos en el entorno en el que estamos. Y al escribir poesía, como dice Cristina, como dice la voz lírica acá, ¿verdad? Estamos heredando esa lengua, somos parte de esa heredad, ¿no? Dice en otro poema, el poema número 22, sigo en lingüística general, dice, el poema es, sí, una combinación de palabras, pero su armonía no depende solo de la naturaleza del sonido de los timbres, ni del espacio vacío que desplaza. Depende también de la nostalgia de infinito que despierte y de la clase de revelación que sugiera. Un poco me remito a lo del inicio, cuando ella saca sus conclusiones de la poesía de Ávila Niño y del ritmo en los poemas de amor y de Ávila Niño. No solamente radica el poema como dispositivo en el ritmo, en el lenguaje, sino también los efectos, y especialmente los efectos emocionales o en esas revelaciones, ella le llama revelación, ¿verdad? En esa revelación, en un poema siempre importa el efecto de lectura, lo que me queda como eco una vez que lo leí. Luego, si lo voy a analizar y a trabajar, iré a ver sus estructuras internas, etcétera, ¿no? Sus procedimientos. Pero creo que Cristina tiene muy claro esa doble visión del poema. El poema visto como lectora y como escritora en un mundo contemporáneo y desde una filosofía contemporánea. Hay acá algunos comentarios y una pregunta en Gerardo. Bueno, José dice, el pictograma del barco tiene un detalle náutico que revela el conocimiento preciso de la navegación a vela, el dibujo reproduce la perspectiva, la torsión de las diferentes secciones de las velas debido a los gradientes de la velocidad del viento. Exactamente, y es muy interesante todo el tema con el mar y con los viajes en barco. Ella cuando se exilia, se va en barco a Europa, una trayectoria que dura 15 días, de los cuales ella decía, durante 13 días solo hubo mar, no hubo nada más, y habla de, como ella nunca había salido de Uruguay, entonces cuando habla cuántas veces viajó a Europa, cuántas veces había leído viajar a Europa, es muy, muy amoroso. Y efectivamente Emilia dice, es cierto José, hasta el agua y su movimiento en los versos debajo del agua. Y Caro pregunta, ¿remite adrede al nombre del libro con las clases de Saussure? Sí, ella lo plantea como un juego ahí, pero sí, lecciones de lingüística general, creo que era el libro de Saussure, ¿no? El libro que no publicó Saussure, eran clases de él que sus alumnos publicaron luego, ¿no? Luego de su fallecimiento. ¿Estamos hablando de eso? Caro, ¿estamos hablando de eso? Se llama curso de lingüística general. Curso. El curso. Sí, claramente hay un planteo, porque ella está saussurianamente está separando la cosa de la palabra, ¿no? Digamos, en términos muy rápidos, Saussure distinguía dentro del ciclo lingüístico el significante y el significado. El significante como esa materialidad del signo, es decir, cómo me suena la imagen auditiva, como el llamado, pero también la huella psíquica que me deja. Y el significado, el concepto. Entonces, siempre me va a llegar al oído o a mi mente, lo primero que me llega es el significante, ¿no? Lo material del signo, y luego el significado. Pero en esa realidad que para Saussure era meramente psíquica, él decía, el signo es de naturaleza psíquica, no está la cosa, no está el objeto, está por fuera.
Entonces me parece que hay un planteo teórico de Cristina alineado ahí y también más complejo aún, ¿verdad? Porque ella en realidad, si hay un poema contra la filosofía, que se los copia ahí, otra vez, ella siempre prioriza el mundo visto desde la poesía, o la poesía como disciplina, antes, por ejemplo, que la filosofía. En el poema Contra la filosofía dicen los filósofos que solo lo inmediato es verdadero. Si no escribo este poema, nadie sabrá en el futuro que una noche nos amamos con intensidad en un tren, de San Sebastián a Barcelona. Si no escribo este poema, no lo sabrá tu hijo. Si no escribo este poema, no lo sabrá tu marido. Si no escribo este poema, no lo sabrás tú, no lo sabré yo. Solo lo inmediato es verdadero, salvo para la poesía. Y el poema se llama Contra la filosofía. Siempre está el giro humorístico, siempre está, pero un humor tomado muy en serio, ¿no? Creo que ella, como lectora también de filosofía, por momentos toma distancia y se desinvolucra. Por ejemplo, ella dice que cuando escribió Evoe, que dicho sea de paso, Evoe tiene como subtítulo, y eso creo que también le trajo problemas, se llama Poemas eróticos. Cuando lo escribió, allá en el año 70, 71, no había leído ni a Lacan ni a Freud, los leyó después. Y bueno, después tiene poemas que son casi que antifreudianos, ¿no? O sea, un poco donde ella cuestiona a Freud y no lo toma tan, digamos, tan a pecho como podría ser para otro intelectual. No sé si había otra consulta. Ay, Estaban hablando de los barcos. Perdona, por eso me interesó claro, mucho. Esa coleccionista de barcos, yo ya creo que lo dije, claro. y gran conocedora del tema de la navegación, ¿no? De las naos. Ujú. Hay muchos detalles, especialmente en el segundo libro de ella, ¿no? Yo les dejé algunos poemas ahí sobre navegación. Hay detalles increíbles sobre el fenómeno de la navegación, de la marina, en descripción de un naufragio. Sí, dejé 3 poemas. Ella explica incluso verbos propios de la marinería, ¿no? Tiene un gusto particular por el tema de la marinería. Pero perdón, había un comentario o pregunta. No, hace comentarios en eso de nombrar las cosas o escribir sobre los nombres de las cosas, está la prolongación del momento. Ella eterniza a través de la palabra, extiende la brevedad de la vida. Palabras perras, como decía Cortázar, sí, preocupados por la materialidad del lenguaje también, detente instante, eres tan bello. Cris habla de ciertas palabras como putas. Y además Mariana dice, quisiera consultar si las alusiones al mundo clásico griego es algún tópico de interés especial para Cristina, Afrodita, Bacante, Safo, y si fuera así, ¿de dónde provendría ese interés? Muchas gracias. Bien, está bien. Yo recién, por ejemplo, cuando hablaba de la biblioteca de Tito, del tío, Aida puede haberla llevado a buscar la Odisea, la Ilíada, la mitología griega, que era lectora desde adolescente de mitología griega, y está interesante porque aparece muchísimo la mitología greco-latina en su poesía, también en su narrativa, aparece con muchísimo énfasis, pero también aparece como una reescritura de los mitos, ¿no? Narciso, ¿verdad? O Ícaro, o la propia Afrodita, no son exactamente como las versiones de la mitología nos han transmitido. Ella como se permite la reescritura, al igual que hace con voy a llamarla entre comillas, la mitología de las escrituras bíblicas. Si me permitís, yo quería aterrizarme un poco en un poema escrito en Berlín, que se llama Supermercado, porque hay también toda una línea más aterrizada en la poesía de Cristina, más pegada al mundo de lo cotidiano, ¿no? No solamente el mundo cotidiano de lo erótico, que aparece, ¿no? El sofá, la cama, la sábana, no sé qué, sino también al mundo cotidiano de la calle, el de todos los días. Un poema se llama Supermercado. Dice, la cajera de una sucursal del Kaiser, unas tiendas, ¿no? La cajera de una sucursal del Kaiser mira con desaprobación el billete arrugado de 10 marcos que le doy. Lo estira, lo plancha, lo alisa minuciosamente. Coloca la efigie de Albert Durero hacia arriba, como si se tratara en el fondo de un papel muy diferente al de envolver fideos.
Si no me mirara con tanta severidad, le pediría disculpas. Tengo ganas de preguntarle qué barco es el que aparece del otro lado del billete, pero he cometido demasiados errores este día. Escribí varios poemas, olvidé peinarme, llueve y ando sin paraguas, y además los 10 marcos estaban arrugados. O sea, esta es una poesía que de pronto es más pegada a la del coloquialismo, lo conversacional de Hellman o de Benedetti, pero también con un ojo puesto en esa inmediatez de lo cotidiano, ¿no? Un mundo más doméstico, si se quiere, más que todos compartimos todos los días. Y el hecho que es un supermercado, ¿no? No es ni siquiera un almacén de barrio. Y la figura de la cajera, y ahí también está su preocupación por los barcos, como vieron. Pero creo que ese es también otro perfil de la poesía de Cristina Peri Rossi para analizar. Perfecto. Nos van quedando unos minutitos, Gerardo, para ir cerrando y así podemos abrir algunas preguntitas más que la gente si quiere participar, si les parece. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. ¿Sí? Genial. A ver. Recién nombraban el poema Detente, instante, eres tan bello. Que es una frase de Goethe, ¿no? Es un poema que aparece en La noche y su artificio, y aparece en otros libros también. Y ella, ¿por qué me interesaba ahora ese poema? Termina diciendo al final, para repetir el ruego del joven Fausto, detente instante, eres tan bello, Mefistófeles faltó a la cita y yo, Mefistófela, la escribo. Es identificarse con una Mefistófela de la voz lírica, ¿no? De la voz lírica femenina. Ese neologismo Mefistófela, que creo que es como fundacional en su poesía, pero que ya estaba creado, y por supuesto que Cristina lo sabe, por Julio Herrera Rexig, gran poeta de la generación del 900, quizá el gran poeta de la poesía uruguaya. Julio Herrera tenía un poema largo, escrito en décimas, se llama La tertulia lunática, y ahí es toda una especie de alabanza y de encomio a la mujer, a la amada, y le dice, Mefistófela divina, miasma de fulguración. Estos dos versos que estoy citando, y creo que era un poeta irreverente también, ¿no? Un poeta insumiso, y creo que hay una continuidad que retoma también ahí Cristina, es los irreverentes del 900, irreverentes con el lenguaje y con la sociedad de la época, ¿no? Julio Herrera de Sig hablaba de las tolderías de Tontovideo, que decía que nadie lo entendía en Montevideo, etc. Y escribió muchísimo acerca del tema, ¿no? Sobre lo que él llamó la imbecilidad de los uruguayos, etc. Y creo que a través de este neologismo Mefistófela, de origen fáustico o de Goethe, hay una continuidad. Ella cumple con ese precepto de las palabras que usa el poeta ya estaban en la tradición, ya estaban en la poesía anterior, ya estaban en este gran árbol de la poesía, ¿no? Yo lo único que hago es tomarlas y reenviarlas hacia el futuro. Eso es lo que dice en más de un poema. No sé, yo puedo seguir hablando. No, lo sabemos, pero hay dos cositas que Sí. quiero compartir acá. Una es, efectivamente, dice Cecilia, La vida sexual de las palabras, es un gran poema para abordar esta cuestión, pero después sigo leyendo, Nadia dice, Cristina ayudó a mi viejo cuando fue exiliado político también. Una grande desde donde se la mire. Así que muchísima emoción, Nadia, de que puedas compartir esto con nosotros. La verdad que eso es un lujo. Claro. Sí, ella ni bien llegó a Barcelona, además de que acá fue una luchadora social, bueno, le costó, también ni bien llegó a Barcelona, empezó a organizar en forma medio clandestina, porque todavía estaba el franquismo, ¿no? Instalado en España, a organizar actos de resistencia y actos a favor de los presos políticos, etcétera, etcétera. Lo siguió haciendo en su vida, y todo un planteo también en su literatura, digamos, fuertemente política, ¿no? Creo que toda su literatura es política en ese sentido, ¿no? O como le gustaría decir a Juan Ramón Jiménez, una poética política. Juan Ramón también fue otro de los exiliados del franquismo,
que ni bien llegó a Cuba, comenzó a organizar con su esposa, Zenobia, actos a favor de la República, de los republicanos, ¿no? Que estaban en guerra con las tropas franquistas. Buenísimo. Y ahora sí, si quieren ir levantando la mano, se pueden desmutear directamente, le van levantando la mano, y si quieren hacer algún aporte, comentario, saludo, están más que bienvenidos en estos últimos minutitos que nos queda. Dice que, Ilsa mientras dice, ¿qué artículos, libros, ensayos recomiendan para profundizar más en la poesía uruguaya? Ilsa, te recomendamos primero, bueno, Gerardo va a recomendar todo, pero para los que hasta ahora han estado inspiradas, y de las poetas que hemos hablado, Ida Vilariño, Ida Vitale, Mario Sadi Giorgio, Delmira Agustini, Juana Ibarburu, están todas las charlas subidas al canal de YouTube, que han sido el primer ciclo. Se van a morir de amor con todas esas poetas que nos han volado la cabeza a todos nosotros. Y además, bueno, hemos hablado el año pasado de Filiberto Hernández. Bueno, para literatura uruguaya hay por dónde empezar, por donde quieran. Pero Sí, Gerardo, lo que vos quieras recomendar, estamos... No, agregaría ahí la lectura de Amanda Berenguer. Amanda Berenguer, por supuesto. Circe Maya, por supuesto, también, ¿no? Sí, por supuesto, Circe Maya también, ahí hemos hablado de ella, así que sí, por supuesto. Dice Gerardo, ¿tiene algo publicado sobre Cristina o que circula en internet para profundizar? Quizá para profundizar puede ser, sí, sobre todo esa idea de los hitos femeninos, en particular Cristina Pérez Rossi, rompiendo, digamos, una tradición escrita por varones. Es un artículo que está publicado en la revista Literatura Latinoamericana de la Universidad de Oklahoma. Ok, de repente, ¿se puede conseguir eso? Si los puedes pasar, después se los hacemos llegar a los... No lo paso por mail, está en línea, y después hice una pequeña antología para una revista uruguaya llamada Extramuros, una muestra de poesía. Pero como tienen esta, yo creo que ya ahí es simplemente una muestra cuando ganó el premio. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Sí, ¿qué más? Hay otra poeta contemporánea, Silvia Riestra, muy interesante de leer también, vinculada con la poética de Peri Rossi. Muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones. Gracias a todas y a todas. Perdón, mujeres poetas contemporáneas viviendo dentro de Uruguay, hay muchísimas. Sí. Por lo menos una treintena, que arriesgo ese número, que por supuesto vale la pena leer. Eso podría ser parte de otra instancia, pero sí hay seguidoras y no seguidoras de Cristina Pérez Rossi, aunque es imposible, porque está en la tradición ya de la poesía uruguaya, ¿no? Es un antecedente inmediato. Pero sí, Silvia la conozco, profesora de literatura también, pero hay muchísimas poetas. No quiero nombrar ninguna contemporánea porque es una lista, por lo menos una docena podemos plantear. Pero ya que estamos hablando de contemporáneas, que este ciclo se llama Contemporáneas Uruguayas, y este real boom que estamos teniendo en esta Latinoamérica de escritoras mujeres en estos tiempos, y ya va más allá de un boom editorial, sino realmente de una gran producción de literatura femenina, escrita por mujeres, no femenina, escrita por mujeres. Queremos ya empezar a pasar los avisos parroquiales, que el próximo 27 de febrero vamos a tener con nosotros a otra escritora uruguaya, Carolina Bello, que tuvimos oportunidad de verla en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado, y nos conmovió un montón, así que vamos a estar con ella charlando un ratito. Es la primera vez que vamos a dar vuelta al formato y vamos a charlar directamente con escritoras, así que vamos a ver cómo nos va, y a cruzar los dedos. Antes de despedirme, quiero saber si tienen preguntas para Gerardo, antes de terminar de pasar los archivos. Acá me dicen, sí, específicamente Paola, Teresa Corondi, que está aquí también. ¿Por dónde está Teresa Corondi? Gracias por acompañarnos. Teresa, rectifico, autoras el tema son visibilizar, exactamente, visibilizarlas. Un poco la idea en este espacio de Inspiradas es que podamos visibilizar
o dar un poquitito de luz a nuestros días con la poesía y con los escritos de estas escritoras latinoamericanas que a veces, para los que estamos acá, no en el exilio, pero sí extranjeros, según los países que estemos, a veces nos cuesta mucho tirar de la cuerda y empezar a leer a nuestros amigos latinoamericanos, ¿no? Muchos de ustedes están en Uruguay, pero muchos de nosotros que estamos acá en Canadá o en Estados Unidos, este espacio nos hace conectar desde otro lado, con esta extranjería que muchas veces vivimos, con este extrañar y no saber bien de dónde somos un poco de acá, un poco de allá. Entonces todo esto nos acerca un montón y la idea es que podamos compartir y sentirnos como unidos, aunque suene muy cliché, muy trillado y muy cursi, unidos en la poesía, que la poesía sea un lugar de encuentro para todos nosotros. José, gracias como siempre. Casi, perdón, gracias José. Quería anunciarles también que el próximo 9 de febrero vamos a estar charlando por primera vez también. Estamos como incursiones, vieron que estamos como con las cosas pilotos nosotros acá en Inspirada. Vemos si funciona, como con la generación del 45 dijimos, vamos a ver si funciona, y funcionó. Tenemos acá, nos acompañó hoy Vanessa Benestein, que es nuestra curadora del espacio de crítica de cine de Inspiradas. Entonces el próximo 9 de febrero vamos a estar con el crítico de cine Roger Cosa, charlando por primera vez de cine canadiense en español. No, en español le vamos a dar la charla, pero el cine es canadiense. Y a ver cómo nos va con eso, para que también, de nuevo, los que estamos acá, que muchas veces no sabemos muy bien de qué se trata esta historia de Canadá, podamos contar una historia a través del cine. Así que los esperamos a todos y a todas. Entonces, recordemos, el 9 cine, el 27 más literatura uruguaya. Gerardo, desde ya ha sido un placer enorme, enorme tenerte con nosotros. Gracias por la buena onda, por la generosidad todos estos días, por acercarnos el material, y todavía te vamos a seguir jorobando, pidiéndote más cosas aún. Y la verdad que ha sido un placer. No sé si alguien en los pocos 3 minutos que nos quedan quieren decir algo, compartir algo, se desmutean directamente y pueden hablar directamente sin mi intervención. No, muchas gracias a vos, a todos los que me invitaron y a la gente que está ahí con esa paciencia. No, gracias porque bueno, es hablar de las cosas que nos gustan. Perdón. Alguien está hablando, yo no los veo acá, estoy con el celular. El cine es apasionante, Caro. Desde Argentina, Cristina, Buenos Aires, Quilmes. Muchas gracias, Cristina. El cine es apasionante. Yo hago talleres, vengo conociendo los países a través del taller de cine que tenemos acá en la zona. Empezamos en marzo, hace 3 años que lo hacemos, y es brillante. Y estos encuentros, como te dije en el chat, son de una magia y de una maravilla impresionante. Así que eternamente agradecida y siempre presente. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros, gracias a la Dirección de Cultura de Uruguay. Yo agradezco también esta exposición, que hayas compartido tus lecturas y tus apreciaciones sobre esta gran poeta. De verdad lo agradezco, que le hayas dado poesía. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, ¿no? Qué importante. No, y sobre todo a la Dirección de Cultura de Internacionalización del Ministerio de Cultura de Uruguay, que realmente nos han facilitado este puente con Gerardo, han hecho de puente con Gerardo para poder realizar este encuentro, que teníamos mucha ansiedad desde el año pasado con hacerlo, y lo veníamos pateando porque se nos van juntando los eventos y a veces se complica un poco. Y Gerardo, la verdad que ha sido un placer enorme. Una vez más a Daniel, al Consulado de Uruguay, que nos acompaña siempre en todas estas aventuras, a veces cuerdas, a veces no tanto, que estamos incursionando cada año desde Inspiradas.
nada más, Carolina. Gerardo, estás con el celular, están lloviendo agradecimientos en el chat por las dudas. No sé si los están viendo o no, pero es una catarata de gente escribiendo muchas gracias. Yo también hago extensivo el agradecimiento, fue muy interesante. Creo que ahora en realidad todos, por lo menos los que somos más principiantes en cuanto a la lectura de Peri Rossi, creo que nos queda un mundo por delante para leer, y los que ya estaban más experimentados se quedarán con ganas de más lecturas. A mí me faltó, Carolina lo dijo muy bien, agradecer también, obviamente, al Ministerio de Educación y Cultura, porque esta es una iniciativa que está apoyada en Uruguay por la Cancillería, pero también por el Instituto Nacional de Letras y el Departamento de Internacionalización a la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Muchas gracias, Gerardo. No, gracias a ti por estar ahí. Muchas gracias de nuevo, Daniel, por acompañarnos, Gerardo. Realmente este espacio para nosotros tiene un significado muy especial porque nos hace, de algún modo, poder pensar en mundos más lindos. Es así. Gracias y a todos. Y acá, ¿sí? Sí, Betty. Hasta pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Síganos en las redes, vayan al YouTube a visitar las charlas anteriores, y desde ya, muchas gracias de todo corazón a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.